Hola, soy el pastor Joel Barrios y quiero invitarte en nombre de la iglesia de Forest City a la primera escuela de discipulado orgánico realizada aquí en Orlando, Florida. Escuela de Discipulado Orgánico 2023. Desde el 30 de julio al 5 de agosto. Una semana donde vamos a estudiar la Biblia, donde vamos a adorar, donde vamos a pasar momentos juntos y por sobre todo vamos a hacer iglesia. Por eso quiero que lo anotes en tu agenda y me gustaría y nos gustaría poder recibirte, conocerte y comenzar una amistad que va a durar para siempre. Recuerda, Escuela de Discipulado Orgánico 2023, Forest City, Orlando, Florida. Muy buenas tardes a todos ustedes. Recién acaban de recibir la información acerca de la Escuela de Discipulado Orgánico que pronto la vamos a realizar en Forest City. Y bueno, estamos todos con mucha expectativa, con muchas ganas de conocerlos, con muchas más ganas de encontrarnos y de vivir esa semana que esperamos que marque un antes y un después en la vida de cada uno de los que participemos. Aquí estoy con Denar y Angelo en la mesa para empezar el tema de hoy de Hechos. Estamos en el libro de Hechos, y también está Alex en los controles, que siempre, a pesar de que no lo ven en esta mesa, pero es fundamental para que esto pueda salir adelante. ¿Están bien ustedes? Bien. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Listos. Listos para Hechos. ¿Estás listo, Ángelo? ¿Estás listo para contestar? Estoy listo. Por eso te dejé en este asiento. Sí, yo llegué, salí un momentito y llegué y me toca al lado de Joel. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿quién va a hacer la oración? Ángelo, yo empiezo. Dale. Querido Señor, gracias por este momento que podemos sacar para estudiar tu palabra, específicamente en el libro de Hechos. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos sea dado para poder entender las cosas que vamos a leer y que al compartir estas cosas, Señor, podamos crecer en nuestro caminar contigo y en nuestro conocimiento de ti también. Pero tal vez más especialmente, Señor, que estos principios de la iglesia primitiva puedan ser una realidad en nuestra iglesia aquí en Forest City y en todas las demás iglesias alrededor del mundo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, haciendo un repaso de lo que estudiamos la vez pasada, que empezamos a analizar el texto del libro de Hechos. El miércoles pasado nosotros dijimos que la espera es parte de la misión. O sea, no es que la espera está antes de la misión, sino que de acuerdo a lo que vemos, la espera es parte de la misión. Y toda misión verdadera comienza con espera. Así como toda actividad en la Biblia, toda verdadera actividad comienza con descanso. Nosotros dijimos que Adán y Eva, el primer día de Adán y Eva fue un sábado. Eso los preparó para la actividad, y nosotros vemos aquí que de alguna manera también Jesús le está recomendando a los discípulos que vayan y esperen la promesa que es el Espíritu Santo, y esa espera se transforma en parte de la misión porque esa espera les dará a ellos la motivación, la fuerza, el poder para hacer una misión trascendental y significativa al lado de Jesús. Vimos también la cantidad de días. 40 días, que eran un día simbólico. Exacto. Y como hay otros ejemplos en la Biblia de 40 días de personas en ese proceso de espera hasta que hicieron su misión, o 40 años también. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un pequeño diálogo que presenta Lucas antes de que Jesús ascienda al cielo, y que es muy interesante. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. ¿Leo yo? Sí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo. Muy bien, acá este es uno de los versículos, yo me acuerdo cuando era chico, de los varones galileos, ¿por qué sí. estás mirando al cielo? Fue uno de los primeros versículos de memoria que aprendí en la escuela sabática, y esto de alguna manera marca la esperanza que tiene el cristianismo de que Cristo vuelve, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas interesantes. Los discípulos tenían una inquietud. ¿Cuál era la inquietud que tenían los discípulos? La pregunta que le hacen es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Muy bien, los discípulos estaban preocupados por el tiempo de la venida de Jesús. Y es interesante que eso parece que ha sido la preocupación de la iglesia cristiana durante toda la historia, y pareciera que no aprendemos lo que Jesús dijo allí antes de irse. ¿Qué dijo Jesús? Que no nos toca a nosotros saber el tiempo. Jesús dijo enfáticamente: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando dice no os toca a vosotros saber, ¿qué está queriendo decir Jesús con eso? Bueno, no sé, yo puedo interpretarlo de diferentes maneras. Puedo pensar que Jesús le dijo: a ustedes, este grupo o esta generación, no tienen que saber nada. O sea, no les importa. Pero no sé si se aplica en general a todo. Bueno, creo que se aplica en general a todo, porque a veces cuando nos enfocamos en las señales, en lo que está pasando en Ucrania, aquello que pasó aquí, aquello que pasó allá, nos desenfocamos. Desenfocamos. Por ejemplo, hubo un grupo que quizás ustedes conocen, un grupo que en el siglo antepasado, centrado en el tiempo, puso una fecha en la segunda venida de Cristo, Claro. que era el 22 de octubre de 1844. Y parece que ese grupo no tuvo, pero en lo más mínimo, en cuenta lo que Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y parece, porque somos muy allegados a ese grupo nosotros, o sea, sale de este error, así nace la Iglesia Adventista, pero pareciera que muchas veces no hemos aprendido, porque continuamente, si pasa cualquier cosa y rápido ahí... enseguida sacamos el Sí. chart, como decimos, y empezamos a decir: va a pasar esto, va a pasar esto, y después de esto viene aquello, y ponemos una fecha. Y entonces continuamente estamos queriendo poner fechas, y Jesús dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús, o sea, en la Biblia hay muchos símbolos, señales como para uno poder estudiar, y hay tiempos, o sea, que uno se da cuenta que hay cosas, pero ¿por qué entonces Jesús dice o sea? Sí, porque ese es un buen punto, porque hay señales. Hay señales y hay cosas, y hay que uno dice, bueno, y lo que pasa que a mí me parece, hay profecía y todo, que uno puede ir, o sea, que está con tiempos. cuando estamos centrados en el tiempo, nos equivocamos incluso en evaluar las señales. O sea, a mi criterio, toda persona que está centrada en el tiempo se olvida de Jesús. Sí, estoy de acuerdo. Termina olvidándose de Jesús. Y entonces vos fíjate que cada vez que los discípulos preguntan: maestro, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas?, Jesús no contesta con el cuándo. Él contesta con el qué. ¿Qué es lo que tiene que pasar para? Y entonces, fíjense, vamos a Mateo 24, porque esta misma inquietud es muy natural, y por eso se registra en los evangelios, es muy natural al cristiano, o sea, a toda persona. Mateo 24, que es el el sermón apocalíptico de Jesús, versículo 3, ¿qué dice? 3 y 4. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Muy bien, de vuelta, los discípulos están preocupados por el cuándo. Y entonces Jesús les responde, ahora para, digamos, Jesús era muy buen pedagogo, y entonces él toma la inquietud de los discípulos para llevarlos hacia la respuesta que él tiene. Y fíjense que comienza diciendo, versículo 4, ¿qué dice? Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Hasta el 6. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Fíjense, ahí en mi versión dice: pero aún no es el fin. Entonces yo cuando leo esto, resulta que en todas las
y yo lo he hecho, en todos los temas, los sermones que se predican acerca de la segunda venida de Cristo y la inminencia de la segunda venida de Cristo, se recalcan los rumores de guerra y las guerras como señal del fin, y justamente Jesús dice que ahí no es el fin. Es verdad. Y nosotros, como estamos centrados en el tiempo, no sabemos identificar las señales. Y entonces las señales que dijo Jesús, que no son señales del fin, las ponemos como si fueran del fin. Por eso que cuando venían las guerras, bueno, las guerras mundiales y todo eso, ya la gente pensaba, ya, o sea, se acabó, Cristo viene, el mundo se acaba. Y no es el fin. Y no era el fin. Y no era la señal incluso. O sea, porque Jesús acá dice claramente, esta no es la señal. Y fíjense, vamos a Lucas 23. No, Lucas 21, perdón. Lucas 21. Versículo 7 describe más o menos, pero el mismo acontecimiento que están los discípulos con Jesús, pero acá hay otro detalle que Jesús dice que no está en Mateo. 7 y 8. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Fíjense qué interesante, señalando quiénes son los falsos cristos y los falsos profetas, ¿qué van a predicar? Que el Mesías... Que el tiempo ha llegado, perdón. Muy bien, que el tiempo está cerca. Claro. Dice, pero no vayan en pos de ellos. O sea, nuevamente, entonces... Y también después el versículo que viene dice también cuando oigan de guerras y sediciones no se alarmen porque es necesario que estas cosas pasen, pero el fin no será inmediatamente. Claro, yo muchas veces escuché, por ejemplo, y lo dije, está este falso Cristo que está diciendo que... Y al final ni los falsos Cristos son la señal del fin del tiempo. No, yo me acuerdo cuando el Papa Francisco es el de ahora, ¿verdad? Salió electo, viste, que mucha gente, que este Papa, que es jesuita, el fin viene, todo lo demás. Estamos siempre Rusia y Ucrania, centrados en el cuándo, y parece que cuando estamos centrados en el cuándo no nos damos cuenta realmente cuál es la verdadera señal. Y entonces, por ejemplo, vamos a Mateo 24 de vuelta, y Jesús lo dijo, no voy a analizar todo el capítulo, pero hay un versículo que dice, versículo 14, que allí está la señal. Del fin del tiempo. No son ni las guerras, ni los rumores de guerra, ni son la gente que está predicando que Cristo viene pronto, sino que la señal está en Mateo 24:14, ¿qué dice? Y se predicará la buena noticia o el evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones lo verán, y entonces vendrá el fin. Entonces, nosotros generalmente las señales de la venida de Cristo las ponemos fuera del pueblo de Dios. Y aquí Jesús dice que la señal está en manos de ¿quién? De los que la predican. Es del pueblo de Dios. No está, la señal del fin del tiempo no está en lo que pasa fuera del pueblo de Dios, sino está en lo que sucede dentro del pueblo de Dios. Y puede haber guerras, rumores de guerra, y si no pasa nada dentro del pueblo de Dios, Cristo no viene. Claro. Wow. Entonces, generalmente yo creo que esto es una manera de desresponsabilizarnos por lo que sabemos, y entonces poner la responsabilidad en otro. Ahora, también, acá será predicado este evangelio, entonces decimos, y entonces vendrá el fin. Entonces, para que Cristo venga, hay que salir a predicar. Y acá no es que hay que salir a predicar, hay que tener el evangelio de Jesús. Este evangelio, dice Jesús, no dice el evangelio, sino este evangelio. Y cuando tengamos este evangelio, como consecuencia, el evangelio va a llegar al mundo, porque Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es como si, por ejemplo, tenemos una guerra. ¿Qué es lo que se necesita para ganar una guerra? Bueno, hay muchas poder, cosas. Fuerza, ¿Y dónde está el poder? ¿En qué invierten? ¿En qué invierten? En armas. O sea, claro, vos tenés el arma correcta. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? El que tuvo la bomba atómica. El que tuvo la bomba atómica. Y estaban los nazis y los aliados luchando a ver quién primero construyó la bomba atómica. Y que la construyó primero ganó la guerra. Entonces, Pablo dice que el evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, si nosotros queremos que Cristo venga, tenemos que tener el arma. ¿Y cuál es el arma? El evangelio verdadero. Si Cristo no vino, ¿por qué es? Porque no tenemos el evangelio verdadero. No tenemos el evangelio verdadero. Hemos tergiversado el evangelio, entonces la guerra sigue, porque no hay más.
estamos compitiendo una iglesia con otra, estamos compitiendo con el mundo, a ver quién tiene asustados por el mundo, con miedo al mundo. Y si nosotros tuviéramos la bomba atómica del Evangelio, con solamente tirarlo y ser testigos de la explosión que hace, ya ganaríamos. Ahora, en estos textos se repite, será predicado este Evangelio, ¿no? Será predicado. O sea, ¿cómo predicamos el Evangelio? Tenemos que ir y anunciarlo, tenemos que vivirlo nosotros, y esa es nuestra predicación. ¿Cómo podemos anunciar? Pero por ejemplo, yo no puedo llegar a la China. Entonces, o en ciertos lugares, o sea, ¿cómo podemos llegar a todo el mundo? Bueno, acá está, y eso está en Hechos, justamente, buenísima la pregunta, porque está en Hechos capítulo 1, en lo que leímos. Dice, no os toca, dice Jesús, en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su potestad. O sea, en otras palabras dice, no se preocupen por el cuándo. No se preocupen por el cuándo. ¿Y cómo sigue? Versículo, nuevamente, fíjense cómo responde. Pero recibiréis poder. Ajá, y después. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí marca cómo es la cuestión. Y fíjense que acá no dice, y saldrán a predicar. Acá está la respuesta. ¿Qué es predicar? Bueno, en este contexto es dar tu testimonio. Es ser testigos. Sí. O sea, ser testigos del Evangelio. Y yo tengo la bomba, ¿y dónde la tiro primero? En Jerusalén. Y una vez que la tiré en Jerusalén, de Jerusalén va a pasar a Judea, después de Judea a Samaria, y después hasta el último de la tierra. Sí. Y por eso nosotros tenemos que descubrir el arma. O sea, y si no tenemos el arma, estamos en una guerra que no va a terminar. Es una guerra como Ucrania y Rusia, que no se sabe cuánto va a continuar, y según lo que dicen los geopolíticos, esta guerra, Rusia quiere que dure lo más posible para que se desgaste Ucrania y no puedan vencer, y a otros geopolíticos que hacen otro análisis dicen, si esta guerra dura mucho más, Ucrania va a ganar y Rusia se va a desgastar. Es una guerra de desgaste. O sea, pero nosotros no estamos llamados a una guerra de desgaste, estamos llamados a una guerra de victoria, y de victoria apabullante. A mí me llama mucho la atención entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Lo mal que estamos como cristianos. O sea, tenemos todo al revés. Pensamos que el predicar es dar la campaña, traer ese predicador, hablar de lo que creemos y todo lo demás. Y aún cuando tú analizas la vida de Jesús, que para mí la historia del endemoniado gadareno es clave, que él quería seguir a Jesús, y Jesús dice, no, vete a tu tierra y dile las grandes cosas que Dios ha hecho en ti. Ya, punto. Eso es lo que tenemos que hacer. No es cuestión de ir a seminarios, no es cuestión de tener títulos de teología. No, es cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Punto. Y eso, en las manos del Espíritu Santo, va a ser dinamita. Ahora, cuando dice, me seréis testigos, ¿quién está al frente de la guerra? Jesús, porque Jesús. Yo soy testigo de lo que Él está haciendo. Correcto. Simplemente me pongo a su disposición, y entonces, en la medida que yo me ponga a su disposición, me deje enseñar por su evangelio, entonces eso va a generar poder. Poder de Dios para salvación. Y vuelve a repetir acá, me seréis testigos en Jerusalén, o sea, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el problema que nosotros muchas veces queremos? Es que queremos empezar por lo último de la tierra. Entonces estamos hablando de lo último. ¿Y por qué queremos empezar? ¿Cuándo es que los cristianos queremos empezar en lo último de la tierra? Cuando no queremos cambiar lo que tenemos inmediatamente. O sea, lo más cercano, es más fácil. Es muy fácil, o sea, impresionar a alguien que no te conoce, que hablarle a alguien que te conoce y que sabe que tus palabras son simplemente palabras huecas. Entonces, por eso empieza en Jerusalén la cosa. Acá Jesús está hablando, hay una experiencia personal que cada uno debe tener conmigo, y de allí comienza la cosa. O sea, si lo lleváramos al tema práctico, como yo lo interpreto, comienzo primero yo, como dices, pero comienzo en mi casa. O sea, en mi casa, literalmente en mi casa, con mi esposa, mis hijos, ahí. Y después puedo expandir a mi comunidad o la iglesia, y ahí vamos expandiendo. Pero tengo que comenzar, o sea, en mi casa tienen que ver esto. O sea, y yo les digo, yo personalmente, por momentos siento que he fallado en esto, porque me he dedicado mucho a mi ministerio en la iglesia local, siempre, o sea, hace 30 años soy pastor de iglesia, desde que nacieron mis hijos dedicamos mucho, pero llegó un momento como que las actividades de la iglesia, los chicos envueltos en las actividades de la iglesia, que descuidé ese ministerio en Judea.
en Judea. Y no, yo siento que acá Dios me está haciendo un llamado, yo tengo que volver a mi ministerio en Judea, tengo que nuevamente reforzar el discipulado con mi familia. No estamos haciendo escuela de discipulado orgánico, escuela de esto, o sea, sermones y todo eso, pero ¿qué pasa con la familia de uno? A veces la actividad en Samaria nos absorbe tanto que dejamos la actividad en Judea o en Jerusalén, ¿no? Por eso el balance ministerial es tan importante, hermano. Bueno, y no solo ministerial, sino aún las personas en la iglesia que voluntarian y que trabajan en algún ministerio, que puede ser ministerial también, porque es bien fácil uno envolverse en trabajar para Dios y todo lo demás, y dejar de lado lo que realmente es más importante, ¿viste? Que es el núcleo, como tú decías, es tu familia primero, ¿viste? Esto es un reto realmente, porque por lo menos acá en Estados Unidos, no sé, otros países, también la sociedad como que te empuja, te absorbe el trabajo, aunque sea la iglesia, y uno descuida. Entonces, a mí muchas veces, los propios hijos míos me dicen, ¿viste? Esto, a veces parece que tú estás más interesado en la iglesia que en nosotros, y tienen razón, ¿viste? Eso me identifico también con eso, que es un llamado sin duda que Jesús nos está haciendo. Acá no hay tiempo para nada, y justamente, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, la prueba final va a ser una prueba de tiempo. Eso es lo que hemos entendido por mucho tiempo, pero tiene que ver no con hacer un alto, sino que tiene que ver con descubrir, o sea, con dejar que el Espíritu Santo tome nuestro corazón, y cuando eso suceda, entonces todo lo que hagamos, sea poco o mucho, va a repercutir en la manera que Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También un comentario más. Te voy a decir algo. Me llama mucho la atención también lo sencillo que es. El que el evangelio se predica a todo el mundo es bien sencillo, de acuerdo a lo que mismo Jesús dice, y lo complicado que nosotros lo hacemos, ¿viste? Sí, lo que pasa es que hemos transformado la predicación del evangelio como en una empresa competitiva. Es como si fuera una empresa comercial, o sea, claro, con números, con blancos, con metas, tenemos que ganarle al otro, o sea, yo, por ejemplo, a veces decimos, te eligen como pastor de una iglesia local, ¿y qué es lo primero que quieres hacer? Hacer crecer la iglesia cuantitativamente. Entonces enseguida movilizás a la iglesia a la actividad misionera. Como si los hermanos de iglesia fueran empleados de una fábrica que produce bautismos. Y no, o sea, nosotros tendríamos, como líderes de la iglesia, tendríamos que, ojo, con esto no quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bien, y por eso esto es una reflexión para nosotros mismos, pero tendríamos que llevar a la iglesia al aposento alto, a la experiencia del Espíritu. Y después sí, no es que estamos diciendo que la actividad está mal, no toda iglesia que está activa, no, justamente el Espíritu se manifiesta en actividad. O sea, no está muerta una iglesia en el Espíritu, al contrario, está activa y está más viva que la iglesia que está movilizada por metas corporativas. Está mucho más viva porque amenaza al mundo entero. Pero para eso tenemos que dejar de tener ansiedad por los números y empezar a tener más ansiedad por la experiencia que cada miembro de iglesia debe tener en el Señor. Ahora, lo que dice aquí el texto antes de... O sea, porque dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, ¿no? En Samaria y el resto de la tierra, pero dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, viene eso primero, recibiremos poder cuando recibamos el Espíritu Santo, y después entonces nos podemos ser testigos. Exacto. Pero a veces nosotros queremos ser testigos y después no pedimos el Espíritu para recibir el poder, o sea, hacemos todo al revés. Sí, es verdad. O sea, ¿cómo le llamaríamos? Ahora no se me ocurrió esto, que es una reflexión muy buena. ¿Cómo le llamaríamos al testigo que no tiene poder? ¿Un testigo falso? Un testigo falso, o quizá, no sé. ¿Cómo lo llamamos? No sé, pero tiene que haber una figura que ejemplifique eso en la vida cotidiana, que ejemplifique un testigo que busca el testimonio, pero que no tiene el poder del testimonio. Es un hipócrita. Termina siendo hipócrita porque estoy tratando de demostrar algo que no conozco, que no sé. Un testigo falso es alguien que dice algo que vio, pero que no experimentó. O puede ser que hemos transformado, o porque cuando hacemos esta clase de testigos somos personas que hemos cambiado el amor a Cristo por el amor a una causa. Claro.
Porque hay gente, por ejemplo, que eso sí lo he visto, y posiblemente yo haya sido también alguien de ellos, que defienden a su iglesia a capa y espada, pero después los principios del reino no les interesan. Están recontra responsables en las actividades que tiene la iglesia, pero los principios del reino no les interesa. Bueno, a mí me vino una palabra que describe a Jesús en Apocalipsis, una de ellas, que lo llama el testigo fiel y verdadero. ¿Qué sería lo opuesto a eso? Un testigo hipócrita, falso. Ahora, ¿no? ¿y Jesús por qué era testigo fiel y verdadero? Y ahora vamos a otro. No, testifica el Padre, ¿no? Muy bien, porque Él testifica. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús nos llama a ser testigos, no nos llama a hablar de una doctrina, sino que nos llama a testificar. Correcto. Él quiere que seamos Jesuses. O sea, por ejemplo, si nosotros fuéramos testigos de Jesús, Jesús tendría en esta mesa 3 Jesús. Imagínate cómo se... Y por eso es que necesitamos el poder del Espíritu. Porque no hay manera en que podamos nosotros representar a Jesús sin el poder del Espíritu. Exacto. Y por eso Jesús se lo prometió aquí a los apóstoles. Muy bien, entonces seguimos en el versículo 9. Dice, estas fueron las últimas palabras que dio, recomendaciones. Es tan importante el Espíritu Santo que Jesús, antes de irse a su iglesia, le dijo, ustedes necesitan el Espíritu Santo. Y marcó el plan. El plan es Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y por eso, y una de las cosas que también dejó al final es no estén pendientes del cuándo. Yo quiero decirles que esto lo capto hace poco, porque yo fui uno cautivado por el cuándo. O sea, ahora, cada vez que Jesús da la señal de el cuándo, cuando le preguntan a él del cuándo, él le dice lo que tiene que pasar en su iglesia. Esa es la respuesta de Jesús. Con el cuándo no dice, y bueno, y surgirá la bestia que surge del abismo, y entonces... No, él dice lo que tiene que pasar en su iglesia. Entonces, cuando la señal última no está fuera de la iglesia, no está en las guerras, no está en lo que pasa en el Vaticano, o si es que somos considerados, porque claro. O sea, no vaya a ser que en el Vaticano reciba el Espíritu y nosotros estemos señalando que somos los mejores, ¿no? O sea, sí tendríamos nosotros que recibir el Espíritu, buscar el Espíritu y no estar enfocados en el cuándo. Ahora, yo tengo una pregunta en cuanto a eso. ¿Por qué Jesús está diciendo aquí que recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, cuando ya por 2 veces los discípulos habían recibido el Espíritu? Lo que pasa que el Espíritu no es algo que se recibe de una vez para siempre. Okay. Porque la Biblia más adelante nos dice que yo me puedo vaciar del Espíritu. Entonces yo hoy puedo estar lleno del Espíritu y ser poderoso. Y pasado mañana puedo ser la persona más vacía del Espíritu que existe. Cuando nosotros digamos... no sé, libros que hablan de 40 días para recibir el Espíritu Santo o predicamos queremos recibir el Espíritu, no estamos hablando de recibir el Espíritu en una ocasión y ya se acabó. ¿A qué nos referimos? Bueno, no sé si nos referimos a eso, pero... Esa ocasión de 40 días, suponete, o de lo que sea, tendría que crearnos la conciencia de nuestra necesidad constante del Espíritu. Esas ocasiones son para crear conciencia de nuestra necesidad, no es para recibir algo para siempre. La experiencia de Pentecostés, y tal vez me estoy adelantando, pero la experiencia de Pentecostés, ¿qué hace? ¿Es lo que da inicio a ese derramamiento continuo del Espíritu? ¿O cómo podemos...? No, yo creo que hay 2 cosas. En la experiencia del Pentecostés, que vamos a analizarlo más adelante, nosotros vemos que ellos reciben los dones del Espíritu, que es diferente a recibir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que crecer en nosotros. ¿Y viene primero que los dones? Y viene primero que los dones. Y después viene el don. A veces se le ha dado dones a gente que no tenía el fruto. Porque Dios es soberano y si Él quiere darle a alguien, se lo da. Simplemente para algo especial que quería que suceda. Pero los dones son regalos que Dios le da a aquellos que tienen el fruto del Espíritu y que quieren cumplir la misión. O sea, el don es una habilidad que Dios le da espiritual a una persona para suplir los impedimentos que genera la misión que Dios le da. Pero que está claro que no, pero está claro entonces que no es el Espíritu que se recibe una sola vez y ya el resto de tu vida no lo necesitas más.
el Espíritu constantemente se nos está siendo dado. Sí, no siempre estamos en la plenitud del Espíritu. Nosotros vamos a ver en Hechos que generalmente se dice Bernabé era lleno del Espíritu. Esteban habla de lleno del Espíritu. O sea, nosotros podemos estar acá y tener el Espíritu, pero no estar llenos del Espíritu. Entonces, estar llenos del Espíritu es el ideal del cristiano. Eso es cristiano maduro. Pero la Biblia también nos da a entender de que a veces somos llenos del Espíritu, pero por descuidos, por falta de tiempo, por lo que sea, vamos dejando que el Espíritu se vacíe de nuestra mente, y entonces el pecado va tomando nuestra mente. Muy bien, entonces vamos a ver el versículo 9 al 11 que dice: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, ahora quiero sacar una lección que ustedes dirán si es valedera o no. Pero estos 2 ángeles dan hacen una pregunta. ¿Y qué pregunta hacen? ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Y cuando esa pregunta exige una respuesta, pero también hay como una reprensión en la pregunta o como un consejo. A ver si ustedes pueden describir qué es lo que está en esa pregunta, qué es lo que está escondido. No sé, sí. O sea, porque cuando vos estás mirando al cielo y yo te pregunto, ¿por qué estás mirando al cielo? Pero ¿por qué estás mirando al cielo? Sí, porque sería una pregunta media tonta de parte de los ángeles, porque Jesús se está yendo. Si le está preguntando por qué está mirando al cielo, yo diría, bueno, porque está mirando a Jesús. Pero lo que estoy pensando es que tal vez estaban mirando no a Jesús yendo al cielo, capaz que estaban esperando otra cosa que ocurriera. Sí, yo creo que ellos, estaban, a medida que Jesús se hacía más chiquito y quizás una nube lo tapa, como dice acá, y entonces ellos quedan mirando al cielo, y cuando ellos dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Con eso le están diciendo, ¿a dónde tienen que mirar? Ahora aquí a la tierra. No miren más al cielo. Están centrados en el cielo, ahora hay que mirar a la tierra. ¿Y por qué? Porque a veces también la iglesia, como iglesia cristiana, hemos perdido también los consejos de los ángeles, no solamente el de Jesús, que Jesús dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, y nosotros queremos saber el tiempo y hacemos charts y decimos va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y después los ángeles dicen, no miren al cielo, y con eso les está diciendo, miren a la tierra. ¿Y por qué tenían que mirar a la tierra? Bueno, porque esa es la misión que tienen ahora. Exacto, la misión no era salvarse. La misión cuando vos sos discípulo de Cristo es salvar a otros, no es salvarme yo, no es tener la vida eterna yo, sino que es trabajar por los otros, es poner la vista en la tierra y hacer de la tierra, incluso preparar la tierra para que pueda recibir al Jesús que va a venir. Y yo creo que no tiene que ver con destrucción, o sea, con esto de estar predicando destrucción ni nada por el estilo, sino es estar predicando la salvación que hay en Cristo para preparar una mayor cantidad de gente que pueda recibir a ese Cristo que va a volver. Doy un ejemplo, que creo que lo dije en otro programa. Cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo lo miro por televisión, Amelia estaba trabajando en una institución, en una clínica de la denominación adventista, y entonces la verdad que me quedé sorprendido, parecía todo de ciencia ficción, ver cómo se caía una torre, y entonces salí para compartir con Amelia en esta situación que uno no se imaginaba qué era lo que iba a pasar. Yo digo, no, voy a estar con ella a ver qué es lo que va a pasar. Y llego al lugar donde ella trabajaba y había como una especie de fiesta en el lugar. ¿En serio? Y todo, y decían, y estaban así, o sea, no aplaudí, pero así como eufórico. Sí, pero me acuerdo que había una señora que decía, Cristo viene, al fin, Cristo viene. Y se estaban muriendo 3.000 personas ahí, y ella mirando al cielo. Exacto. O sea, a veces nosotros con esto de las señales es como que somos muy fríos, decir señales de guerra y todo eso. Y como estamos pensando en el cielo, no pensamos en la gente que está sufriendo por la guerra, no pensamos en que realmente tenemos, a pesar de que Cristo viene,
no podemos hacer de esta tierra, tenemos que hacer lo mejor posible para que esta tierra, la gente viva lo mejor posible en esta tierra. Muchas veces los cristianos hemos sido catastrofistas y no hemos sido, ¿cómo puedo decir? No hemos trabajado para que la gente viva mejor en esta tierra, porque estamos todo el tiempo mirando al cielo, mirando lo que viene. Y hemos dejado de traer a Dios de testigo, porque Jesús está trabajando, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y estaré en medio de ustedes. O sea, Cristo está trabajando en esta tierra y Él también quiere que superemos la pobreza en esta tierra. No porque Cristo viene vamos a dejar que entonces haya más pobres en la tierra. No porque Cristo viene entonces nos vamos a alegrar porque tiraron una bomba en un lugar, murieron 1 millón de personas, pero es una señal de así que Cristo viene ya. No, hay gente sufriendo. Y los ángeles nos dicen a nosotros que tenemos que mirar a esta tierra, dejar de mirar al cielo, porque Jesús está preocupado por esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, ¿no? Dice, porque de tal manera Dios amó al cielo para que traerá a todos los que están en el mundo al cielo. No, Dios amó al mundo y Dios quiere rescatar este mundo. Y por eso nuestra visión del cielo, nuestra escatología, no nos puede hacer olvidar de las necesidades que tiene la tierra en el presente. Y eso es algo que, de nuevo, solamente cuando recibamos el poder del Espíritu vamos a poder hacer ese enfoque, ¿no? Porque alguien puede estar diciendo ahora mismo, no, pero la Biblia también nos enseña que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. O sea, pero no creo que es a eso lo que Jesús se está refiriendo ni lo que tú estás diciendo. Es que no podemos olvidarnos de la misión, no podemos olvidarnos de que hay un mundo que Dios quiere que nosotros seamos parte de. Dejarle saber, de nuevo, que es un testigo, el testigo dice lo que vio. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Eso comparto. ¿Qué ha hecho Dios en la vida de otros? Eso comparto. A veces nosotros somos como los políticos, ¿no? Los políticos que, por ejemplo, están en un gobierno y las elecciones se hacen 4 meses antes de que asuma el próximo, y entonces trabaja, hace promesas para decir que lo relijan o algo por el estilo, y después no lo religen, y en esos 4 meses, ¿qué hace? Al que no lo religieron. Trata de sacar lo más posible, o sea, no le interesaba nada la tierra, o sea, simplemente le interesaba el poder. Y nosotros muchas veces somos como esos políticos que tenemos asegurado el cielo, entonces no nos preocupemos por nada de la tierra. Y yo no digo que nos enfoquemos, nos enredemos en la política acá de la tierra, ni nada por el estilo, pero tiene que haber un equilibrio, porque la gente tiene que ver que Dios ama este mundo. Y bueno, y cuanto más la gente tiene confusiones con respecto a si Dios ama el mundo, si nosotros pensamos que Dios viene a destruir el mundo, que esa ha sido la visión prácticamente del cristianismo en estos últimos 1800 años, de que Cristo viene a destruir todo. Y bueno, yo creo que Cristo viene antes que nosotros, los seres humanos, destruyamos todo. Esa es mi manera. Y antes que Satanás destruya todo. Claro. Yo tengo una pregunta, o sea, que para ver si lo podemos comentar acá. Me llama mucho la atención lo que le dicen los 2 varones vestidos de blanco, que pueden ser ángeles o sea, lo más probable sea un ángel, o sea, también no podría ser, por ejemplo, Elías, o no dice, pero podría haber sido uno de ellos que también vinieron cuando Jesús animarlo. Bueno, pero ese no es el punto que quiero preguntar. Lo que Jesús trató de hacer en su ministerio, de hacer entender a los discípulos, era cuál era su misión. Ellos siempre pensaron que él iba a tener un reino y iba a restaurar el reino, y ellos por eso se peleaban quién iba a estar de la izquierda, de la derecha. Siempre tuvieron esa visión. A mí me da la idea que aquí ellos todavía no comprendían la misión. Todavía no entendían bien, porque al principio le preguntan, en el versículo 6 dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, Jesús resucitó y ellos todavía pensaban que Israel iba a ser, y entonces que ahora va a ser coronado rey, y ahora vamos a poder restaurar todas las cosas y restaurar el reino. O sea, ellos le preguntan eso. Y entonces Jesús les dice todo lo que analizamos recién, y después cuando Jesús se va, ellos quedan, y bueno, ¿y el reino? ¿Y qué pasó? O sea, y quedan ahí. Entonces vienen los varones y le dicen, o sea, olvídense de esto, o sea, ahora claro, no sé, yo entiendo eso. Acá, o sea, que ellos todavía no entienden. Pero hay un antes y un después, porque ellos, como vos decís, tienen un paradigma en su cabeza de cómo son las cosas, y ahora con esto que Jesús desaparece y con esto que le dicen los ángeles, ellos tienen que revisar
todos sus conceptos y tienen 10, o sea, eso pasa en 10 días. Porque de acuerdo más o menos a los cómputos que se hacen, en el aposento alto estuvieron 10 días esperando. Entonces en 10 días tuvieron que rever todo, replantearse todo como habían pensado antes a cómo ahora debían pensar de acuerdo a la nueva revelación que tenían. Tremendo eso. ¿Sí? Eso es, y eso fue lo que yo estaba comentando ahorita cuando tú dijiste de la pregunta. Para mí los apóstoles, los discípulos estaban esperando que los ángeles vinieran, viste, los truenos o lo que fuera, porque ellos estaban esperando el reino ahí. Y por eso los ángeles dicen, ¿qué ustedes están mirando? O sea, como que están esperando que venga otra señal así. No, o sea, ya esto es lo que tienen que hacer. Y el reino ya está, nada más que ahora yo creo que ya habían empezado a entender algo. Me hubiera gustado saber qué les dijo Jesús en esos 40 días. Algo deben haber empezado a entender, ya por supuesto desde la cruz, que ahora ellos se deben haber empezado a dar cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que pasar por esa experiencia, Juan. O sea, todos tenemos que llegar a un momento, y a mí me empezó cuando yo siempre digo que mi conversión fue no a los 9 años cuando me bauticé, fue a los 18 cuando me fui de mi casa y estuve solo en la universidad, y allí yo dije, Señor, yo quiero que tú me confirmes las cosas que a mí me enseñaron, pero a través de la Biblia solamente. Y ahí empezó lo que yo siento que fue mi conversión, porque Dios confirmó muchas cosas que me enseñaron, y también me enseñó esto que te enseñaron, no es que es malo, no es que nada, pero no es bíblico. Y yo creo que hasta que no tengamos esa actitud de que estemos dispuestos a sentarnos a la mesa, sacar todo lo que nos ha enseñado y empezar de cero, no me atrevería, no sé si decir no vamos a recibir poder, pero no vamos a recibirlo. Si no estamos todavía agarrándonos de lo que me enseñaron en la escuela sabática, o lo que me enseñaron los ancianos de la iglesia, lo que me enseñaron el que fuera, y no estoy dispuesto a dejar eso a un lado. Sí. No va a pasar. Y lo mismo pasa a mí. Yo creo que a muchos de los que nos están mirando, a todos nos pasa que nos conformamos con conocer a Jesús, al Jesús del que nos cuentan, y no conocer nosotros al Jesús que nos transmite el Espíritu a través de su palabra. Y yo creo que esa es la gran diferencia de así como los discípulos podemos tener una idea, o sea, de lo que va a ser el reino, tenemos una idea de lo que va a pasar al final o lo que sea, pero es totalmente tergiversado no, aquí les cambia totalmente pero fíjate, paradigma. Yo suponete soy el Jesús que me contaron, y como soy el Jesús que me contaron, yo estoy haciendo cuentas de cuándo va a venir Cristo, qué año, si van a pasar 30 años, si el meteorito que va a caer en la tierra o algo por el estilo. Y entonces Jesús me dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Y yo digo, bueno, pero yo estoy con todo esto, hace cuántos años, también mi tío también me lo enseñó, hizo, y no estamos dispuestos a romper todos los paradigmas y de alguna manera decir, no, voy a entrar en los énfasis que Jesús dijo, no en los que estoy acostumbrado a recibir. Y también añadiéndole a lo que tú dijiste, ¿qué clase de testigo voy a ser yo si lo que digo es lo que me contaron? No lo que yo vi, no lo que yo experimenté. No, realmente en un sistema de una corte, tú no puedes ser un testigo porque te lo contaron. Tú tienes que ser un testigo porque lo viste. Y yo creo que muchas veces somos testigos de esas experiencias que otros tuvieron. Y nos encanta, y no estoy diciendo con esto que, viste, los testimonios y todo lo demás, porque engordan, pero a veces nos satisfacemos con esos testimonios de otra gente como si eso nos llenara a nosotros. Como si, ay, qué linda esa experiencia, y Jesús se queda al lado, ¿viste? Yo creo que tenemos que experimentar, igual que le pasó a los discípulos. Tuvieron esos 10 días de intenso rethink, reestudio, repensar. Y el centro fue Jesús. Claro. Fue un cambio de paradigma, y entonces cuando cambiaron su manera de ver a Jesús, allí comenzó a hacer sentido esto. No les toca a ustedes saber los tiempos, porque ellos estaban preocupados por los tiempos. Sí, es que como que me da la idea de cuando Jesús les habla, y cuando Jesús nos habla a nosotros, y nosotros tenemos una realidad trastocada, todo lo que aprendemos, todo lo que nos dice Jesús, lo comprendemos con respecto a la realidad que estamos viendo. Pero cuando Jesús cambia esa realidad y vemos la realidad que Jesús quiere para nosotros, todo eso cambia hacia la realidad de Jesús y no la nuestra. Y eso es lo que les pasó a los discípulos. Ellos tenían una realidad formada de lo que iba a ser el reino, de lo que Jesús venía y lo que era el Mesías. Y vieron todo el ministerio de Jesús a través de esa realidad.
que Jesús intentó cambiar. Después ellos se dieron cuenta y al cambiar esa realidad, la realidad de Jesús, todo lo que dijo Jesús que les daban un sentido, según lo que viene, les cambió el sentido a lo que Jesús realmente quería mostrar. Y eso pasa también en nuestra vida. A veces tenemos toda una realidad hecha nosotros de que así y así, y todo lo que estudiamos la Biblia lo adaptamos a esa realidad. Pero cuando nos abrimos al Espíritu que Él nos muestre, entonces ahí vemos cuál es la realidad que quiere Dios para nuestra vida. Y ahí cambia nuestra perspectiva del Evangelio, totalmente. Tú sabes que estaba pensando en los fariseos. Justo eso les pasó. No estuvieron dispuestos a ni siquiera tener un diálogo con Jesús, porque todo era acusaciones para tramparlo. No estuvieron dispuestos a sentarse en un diálogo y decir, que Jesús, ¿qué es lo que tú nos estás tratando de enseñar? Y estar dispuestos a decir, mira, no había visto esa interpretación de esa manera, no lo había visto así. No, ellos se encerraron en sí mismos y rechazaron. Sin embargo, aquellos como Nicodemo y otros que sabemos que estuvieron dispuestos a decir, no, esta revelación de Jesús, viste, es verdad que es chocante, es verdad que es difícil, pero es lo que el Espíritu está diciendo, y seguirla. Y hasta que no pasemos por esa experiencia, y creo que la Iglesia Apostólica, parte del poder fue eso, no se arraigaron a lo que habían aprendido de pequeños, de la cultura judía, sino que estuvieron dispuestos a un diálogo, a escuchar, y ahí, viste, todo cambió. Muy bien, terminando con una pregunta. Si tuviéramos la seguridad de que Jesús llega mañana o la semana que viene, ¿cambiaría algo en nuestra vida? Sí. Entonces, cuando estamos centrados en el tiempo, no estamos preparados. Cuando estamos centrados en Cristo, vivimos para Él. Y venga, no venga, venga en 100 años o venga en la semana que viene, estamos en Él. Y estamos cumpliendo la obra que Él nos mandó a hacer. Al final, la señal y la última señal va a ser cuando pase algo en la iglesia. Entonces quiero terminar simplemente diciéndole a la persona que está escuchando, y una reflexión también para nosotros es, ¿está pasando algo en tu vida? O sea, ¿estás realmente siendo parte de esa última señal? ¿O simplemente estás enfocado en el cuándo? Quizás alguien con mucha pasión enfocado en el cuándo, tratando de sacar cálculos y contento de que quizás de acuerdo a lo que dice el calendario maya se acaba el mundo en 10 años, o Cristo viene de acuerdo a la cronología de Uller, que teóricamente son 6.000 años la cantidad de años de la Tierra, y entonces se va a cumplir la cronología de Uller en el año 2030. Quizás no necesitamos todo eso, necesitamos hoy la seguridad de que hoy estamos en Cristo. Y no tendríamos que estar tan ansiosos tampoco de llevar a la gente a descubrir cuándo Cristo viene, sino que tendríamos que llevar a la gente a encontrarse con el verdadero poder que lo va a hacer testigos, y de esa manera vamos a estar todos cumpliendo la última señal. Por eso los dejamos con esta reflexión y seguiremos entonces el miércoles que viene con la elección del sucesor de Judas. De eso vamos a hablar entonces el miércoles que viene, que estamos seguros que va a ser otro momento de diálogo donde vamos a poder crecer, aprender y estar dispuestos también a desaprender lo que Dios quiere enseñarnos. Muy bien. Sí. Ahí estaba mostrando, antes de despedirnos, la página de discipulado para los que quieran inscribirse en la Escuela de Discipulado Orgánico del 30 de julio al 5 de agosto. Son 7 días. 7 días. Originalmente la Escuela de Discipulado Orgánico eran 10 días. Quizás, espero no haber hecho mal, tratando de entrar. Pero igual 7 es un número perfecto, así que igual es más apocalíptico. Sí. Pero ahí está la página donde pueden inscribirse. Son distintos paquetes y que se ha hecho un trabajo para conseguir alojamiento muy barato, para conseguir comidas. Ojo, no va a ser tampoco que van a estar en un hotel 5 estrellas ni nada, pero sí van a estar cómodos y limpios. Sí, y con aire acondicionado, porque con el calor que hay acá. Pero no,
Así que ahí están los precios para que pueda, si viene de otro país o de otro estado, pueda quedarse aquí y compartir con nosotros. Mucha gente ha preguntado por qué no transmitimos, es un evento. Es que no es un programa, es un evento que dura todo el día y salimos a distintos lugares, hay actividades grupales, entonces no es como una charla. Sí, y una de las cosas, nosotros lo que estamos viendo acá, que se está dando algo que es novedoso, que me parece que es muy bueno. Acá nosotros estamos siendo testigos de un turismo espiritual que está relacionado con gente que viene especialmente de otros países y decide venir acá a Florida y pasar por Orlando y adorar con nosotros en la iglesia de Forest City el sábado. ¿Qué les parece? Nosotros esto lo hemos hecho muy barato para hacer turismo espiritual. 7 días, no un día de venir un sábado a la iglesia y eso, sino 7 días con cama y comida, y para crecer espiritualmente y recibir el Espíritu Santo. Yo sé que para gente que está en el exterior le puede resultar un poco caro con el pasaje y todo, pero vuelvo a repetir, lo hicimos lo más barato posible para que pueda ser accesible. Y cuando Dios quiere que vengas, si es que realmente tú quieres venir, no importa cuáles eran los impedimentos, Dios te va a abrir las puertas. Hay personas que dicen, mira, yo no puedo venir, pero estoy pensando en poder becar a alguna persona. Así que si hay alguien que no pueda venir, pero siente en su corazón que quiere becar a alguien que quiera venir, pero no tiene los recursos porque son gastos de pasaje de avión y muchas cosas, pero también lo puede hacer. Le escribe un email a Jennifer, ahí está en pantalla el email de Jennifer, y le puede decir cómo poder hacer eso también, que hay personas también que han mostrado ese interés de poder ayudar a alguien más que quiera venir y que no tenga los recursos, así que eso también está muy lindo. Así es. Muy bien, no me acuerdo quién fue que oró cuando comenzamos. Yo empecé orando. Entonces, Denan, ¿puedes orar? Listo, oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar de ti. Queremos ser testigos de lo que tú haces en nuestra vida y por eso tenemos que experimentar de primera fuente lo grande que tú eres, el amor que tú tienes y poder conocer a Dios a través de nuestro amigo Jesús. Oramos por el Espíritu Santo también, de llenarnos cada día, así como tus misericordias se renuevan cada día, también nosotros nos renovamos en el Espíritu Santo cada día, de poder llenarnos de ti y de simplemente poder tener la seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú estás en control, las cosas suceden porque tú quieres que sucedan, nosotros lo que queremos hacer es simplemente mostrarte a ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, quiero recordarles que posiblemente cuando usted esté viendo este programa ya va a estar al aire la escuela sabática, porque la estamos lanzando lo antes posible. Va a estar subida también a YouTube, posiblemente desde el martes de noche. Desde ayer ya la escuela sabática está al aire. Y les recordamos entonces, el viernes tenemos el secreto de la vida, que posiblemente, si podemos, vamos a hablar del discipulado orgánico. O sea, de la escuela de discipulado orgánico, porque hay mucha gente que tiene inquietudes y eso, entonces vamos a estar al aire. Si usted quiere hacer una pregunta a través del chat y todo eso, entonces vamos a poder contestarla al aire esa pregunta. Entonces esté atento para el viernes a las 10 de la mañana poder entonces hablar de esto. Yo ahora recuerdo que tengo un compromiso, creo. Bueno, hablaremos nosotros del discipulado orgánico. Van a hablar Denar y... que nunca hemos estado participando en un discipulado orgánico, pero bueno, seremos testigos que no hemos experimentado. No sé cómo va a ser eso, pero tiene que... falsos. Tengo que corroborar. Ahora no estoy seguro si era mañana la cita que tengo o el viernes. Okay. Pero bueno, si no, ya va, usted esté atento. El sábado entonces nos reunimos como siempre. Vamos a estar entonces con la adoración, con el servicio en inglés, con el servicio en español y nuevamente con la repetición de la escuela sabática, que la lanzamos posiblemente desde ayer martes va a estar al aire o está en el aire la escuela sabática. Muy bien, Dios los bendiga entonces, estamos en contacto y no se olvide de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.